para meternos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Es la Semana del Asma en Argentina y queremos desarrollar un poco el tema. Por eso hemos apelado a la comunicación telefónica con el doctor neumonólogo Hugo Carlen, quien está del otro lado de la línea telefónica, como les decía. Bienvenido, doctor, al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho lo saluda. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. Bueno, muchas gracias por la atención. ¿Cómo vive un profesional como usted una semana de estas características en donde se habla y se desarrolla información de, bueno, básicamente uno de los principales temas que usted trabaja a día? El objetivo del día que se está festejando, que es a nivel mundial. Okay. Eso que le iba a comentar, porque esto surge a partir de una sociedad que se llama China, que es una sociedad que se creó con fines de unificar criterios de diagnóstico y de tratamiento y además de difusión sobre el asma. Y desde el año 1998 se viene celebrando este día, donde la idea, insisto, es que la gente tenga más conocimientos sobre los síntomas que genera esta enfermedad, que es una de las enfermedades más prevalentes en la neumonología. Más o menos, según algunos cálculos de hace un par de años, 300 millones de personas en el mundo padecen asma, y en la Argentina aproximadamente entre el 9 y el 10%. Ah, son números muy altos. Sí, es una enfermedad absolutamente prevalente, y que también está subdiagnosticada. En Argentina los últimos números son a partir del 2015, que fue la última encuesta que se hizo de forma telefónica, que la hizo el Ministerio de Salud, a partir de la cual se intentaba determinar si en un grupo de población que se fue seleccionando al azar tenían síntomas compatibles con asma. Y de esa encuesta se determinó ese porcentaje. Son estimaciones, claro, pero la realidad que en la práctica diaria es una consulta sumamente frecuente y que inclusive ha aumentado a partir de la epidemia de COVID, los casos de pacientes que tienen síntomas compatibles con el asma. Nosotros habíamos accedido a la información de que aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen esta enfermedad desconocen la misma. ¿Por qué se da esta situación, doctor? En realidad eso, hay un montón de enfermedades en las cuales hay un subdiagnóstico, en parte porque muchas veces se subestiman los síntomas en cuanto a la falta de aire o la presencia de tos, o esa imposibilidad de completar alguna actividad, como que falta completar el aire, aumentar la respiración, la profundidad. Entonces eso se va subestimando. Y otra cosa no menor es que este gran porcentaje de población que tiene asma son personas entre 20 y 44 años. Entonces muchas veces se subestiman aún más los síntomas, por falta de controles médicos, porque, bueno, piensas que es por falta de actividad física o porque no se mueven a diario. Entonces esa es una de las principales causas del subdiagnóstico. Se diagnostica mucho más frecuente en los chicos que tienen controles con los pediatras de forma regular, y en los adultos mayores que también concurren mucho más al control médico. Claro. Entre los 20 y los 44 años, la realidad es que la gente va poco al médico solo cuando le pasa algo. Claro. Entonces muchas veces no hay un diagnóstico temprano. Claro, qué particularidad esa, ¿no? La de que vayamos tampoco al médico en esa, justo en ese rango. Claro, sí, la gente viene solo cuando le pasa algo, y una de las características del asma, por definición, es que es una enfermedad variable en el año, en la vida, en el lugar donde uno esté, por lo cual por ahí uno tiene síntomas en algún invierno, en alguna primavera, en algún otoño, y después pasa años sin un nuevo síntoma. Entonces se retrasa el diagnóstico, porque no todos tienen síntomas de forma frecuente o permanente. Bien, entiendo. Y doctor, ¿a qué habría que prestarle atención? Digo, yo justo tengo 44 años, estoy como en el borde ahí saliendo, ¿no? Yo ya tengo que empezar con los controles más periódicos, pero si tuviera que prestar atención a algo en particular para decir, o a la gente, por supuesto, que está escuchando, ¿no? Sobre qué hay que centrarse, ¿dónde nos puede estar marcando el asma que está presente? Lo más importante cuando uno habla de la enfermedad asmática es que tiene que entenderla como una enfermedad alérgica.
porque en realidad el asma es eso, es una enfermedad de base alérgica que se manifiesta principalmente en el pulmón. Entonces, todos aquellos que en principio tengan antecedentes de alergia en la familia, es sumamente importante. Más del 50% de los pacientes que tienen asma tienen a alguien en la familia con alguna enfermedad alérgica. Sea asma, agua por nariz, alergia en la piel. Siempre es una enfermedad familiar, como siempre decimos lo que tratamos estas enfermedades. Y luego la presencia de síntomas con frecuencia como la falta de aire, la imposibilidad de completar la respiración, de que ir a hacer una actividad física y como que uno se cansa más de lo habitual o se cansa más que alguien de la misma edad que está haciendo lo mismo, la presencia de tos, sobre todo nocturna, agua por nariz, ese resfrío permanente que muchas veces la gente llama vivo resfriado y en realidad es lo que tienen es alergia. El diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico, básicamente, que se basa en eso, en los antecedentes familiares y la presencia de esos cuadros de repetición de falta de aire, de tos y de agua por nariz. Bien, ¿conviene ir directamente con un profesional específico, como en su caso un neumonólogo, o conviene ir a un médico general y que el médico general derive? ¿Cómo es esa dinámica? Eso tiene que ver mucho con la disponibilidad en el medio. La realidad es que hay varios tipos de asma. Un asma leve se puede manejar con algún médico clínico sin ningún inconveniente. Sí, nosotros hacemos un estudio que es para confirmar o para avalar el diagnóstico, que es una espirometría, que es un estudio de la capacidad pulmonar, que eso sí lo hacemos los neumonólogos, pero se puede hacer una consulta inicial con un médico clínico y luego que él deriva al especialista de acuerdo a lo que él considere. Excelente. Con el doctor Hugo Carlen estamos hablando, neumonólogo, para redondear la charla y por supuesto agradeciéndole el tiempo. Una persona que padece asma, que tiene asma, pero que se trata, que hace un seguimiento, puede desarrollar una vida perfectamente normal, incluso desarrollar deportes y todo lo que uno gusta hacer de la vida. Perfectamente normal. Hoy en día, con los tratamientos disponibles, uno puede hacer una vida absolutamente normal. Hay solamente un pequeño grupo de pacientes que tienen un asma que se llama de difícil control, un asma grave, para lo cual en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo con medicamentos llamados biológicos, que son medicamentos mucho más específicos, que se llaman medicina personalizada, pero incluso ese grupo de pacientes que un asma más refractaria, más difícil de dar el tratamiento, hoy en día puede ser una vida absolutamente normal. Todo se basa en el tratamiento oportuno y sobre todo en la detección precoz, como en la mayoría de las enfermedades crónicas. Claro, por supuesto. Por eso, en definitiva, como siempre que entrevistamos a algún profesional de la salud, siempre es conveniente hacer consultas periódicas a los profesionales para que no se nos pase el tiempo y poder atacar los inconvenientes a tiempo. Exactamente. La medicina sirve solo cuando es preventiva. Claro. Si estamos siempre atrás, como digo yo, a veces llegamos tarde. Claro. Cuando llegamos a tiempo es cuanto más sirve. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por esta charla. Buena jornada de trabajo. Favor. Hasta cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Así pasó el doctor Hugo Carlen, médico neumonólogo, hablándonos en esta semana del asma. En principio nosotros teníamos la información de que era la Semana del Asma a nivel nacional, pero no, él nos informó correctamente cuando comenzamos la entrevista que es la Semana del Asma a nivel mundial, una enfermedad que desconoce aproximadamente el 50% de las personas que la padecen por falta de controles, fundamentalmente entre los 20 y los 44 años, un tema que no suele estar dentro de la agenda mediática, pero nos parece sumamente importante poder incluirlo a partir de estas entrevistas como la que acabamos de hacer con el profesional de la salud, Hugo Carlen.